entender lo que es el ADN de los medicamentos. Esto es fundamental porque obviamente nosotros tenemos un medicamento y todo el mundo se pregunta que existen clasificaciones de medicamentos que son de tipo genérico y obviamente los llamados medicamentos comerciales. Ambos contienen lo mismo. La diferencia entre ambos viene a ser la calidad. La calidad de los insumos para elaborar estos medicamentos es lo que hacen con los medicamentos, sea comercial o sea genérico. Un ejemplo, tenemos el paracetamol y que compite con el Panadol. ¿Cuál está más caro? No, el Panadol. Paracetamol está a 10 céntimos, el Panadol está a 50 céntimos, hasta un sol. Un sol. Ambos sirven para lo mismo, dolor y fiebre. El detalle está en cuanto a la composición, con qué materia prima se hizo. Obviamente el Panadol tiene mejor calidad en sus insumos, por ende se le conoce como comercial. La gente paga el derecho de patente, que es el nombre de paracetamol, y puede cambiar a un nombre comercial. Es como la amoxicilina, que se vende genérico, pero puede ser como amoxil, pegamox, diferentes nombres comerciales, porque mejora la calidad. ¿Y esto en qué influye? Influye específicamente en el lugar donde va a ser absorbido el medicamento. Y ahí volvemos a una parte en cuanto a la composición de un medicamento. Sus compañeros hablaron que los medicamentos pueden ser en forma de pastillas, grajeas, píldoras, jarabe, porque le gusta a algunos, supositorios, cremas, óvulos, ¿no? Un montón de presentaciones. Eso viene a ser la presentación, pero en sí su composición viene tratado por el principio activo y por el excipiente. Y acá está el detalle. El excipiente puede ser de naturaleza proteica, carbohidratos o de manera compleja. ¿Qué significa? Combinadas de ambos. ¿En qué influye esto? El principio activo, obviamente, lo que va a estar en el interior del medicamento. Vamos a dibujar una especie de pastilla. Acá está el principio activo y acá están los excipientes. De acuerdo a la calidad del excipiente, es de que este excipiente puede proteger al medicamento y hacer que se rompa o se desdoble en la boca, lo que vendría a ser un medicamento sublingual, en el estómago, en el intestino delgado o hasta, en este caso, en el intestino grueso. Depende de la calidad del excipiente, lo que hace obviamente una variación de los medicamentos. ¿Ya? Por ejemplo, hay medicamentos en los cuales ustedes han visto o han comprado medicamentos recubiertos. Los medicamentos recubiertos son aquellos que no se pueden desdoblar fácilmente a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque esto implicaría que el paciente tuviera arritmia estomacal, entonces un paciente que sufre gastritis, que se doble fácilmente el medicamento y va a provocar reacción de aumento del ácido clorhídrico y por tanto, vamos a decir que tiene el efecto secundario que es sensación de vómitos, ¿no? Y ardencia en demasía. Por tanto, evita que se absorban o se desdoblen en el estómago y se desdoblan a nivel del intestino delgado. ¿Ya? Esto es lo que favorece la composición del excipiente. Ahora, como bien dijeron sus compañeros, una vez que ingresa el medicamento al cuerpo, de acuerdo a dónde se va a desdoblar, es donde se produce la absorción. Por lógica, el estómago no es muy grande, por tanto, su área de absorción es menor a lo que sería una absorción del intestino, en este caso el intestino delgado, ¿no? Que puede llegar a medir hasta unos 8 metros. Por ende, facilita todo ese tramo que sea fácilmente, como hemos dicho, la mayor proporción de los medicamentos se desdoblen. Estos medicamentos pueden ingresar de manera completa con todo el excipiente, o en algunos casos pueden desdoblarse y solamente el principio activo ingresar a circulación. ¿Ya? Va a depender de cómo está tu nivel enzimático. Lo más probable es que no se desdoble en su totalidad. Claro, hay algunos que van a ser mucho más fáciles de absorber de acuerdo a su composición. Por ejemplo, si yo tengo pastilla y jarabe, ¿cuál se absorbe más rápido? Pastilla. Por lógica. Jarabe.
¿sí? Ahora, también hablaron sus compañeras de la inyección, ¿no? El efecto en la cual se hace el proceso de, digamos, colocación de un medicamento, sea cual sea, normalmente tiene que ser por su vía de administración. Ellos hablaron que la vía más rápida, y obviamente decían que era el 100% de hecho, porque todo se inyecta a nivel de la vena, por tanto, no es de que se haya absorbido el 100%, no, le has agregado directamente. Si hablamos de absorción, implica que ha pasado por el intestino. Ahí diría lo que es no, tú le has agregado el 100% del medicamento a la vía. Por tanto, una vez que esté el medicamento en la sangre, estos van a tener que ir a ser metabolizados por el hígado. Una vez que metabolice el hígado le deja libre el principio activo, el metabolito, que luego va a ser transportado en este caso por la albúmina y ser llevado a la zona de acción, ¿ya? Donde obviamente el medicamento tiene que actuar. ¿Han entendido esta parte todavía? ¿Alguna pregunta? No. Legal. Recuerden que la presentación de los medicamentos tiene más un factor externo, ¿ya? Una pastilla, una cápsula, una grajea contiene lo mismo. La diferencia obviamente va a ser el excipiente, ¿no? Pero la mayoría obviamente por la presentación es lo que les gusta, ¿no? Por ejemplo, una cápsula, vamos a decir que no lo puedes partir en dos, si es que quieres tomar, ¿no? Digamos la dosis, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos que no puede tomar un niño. Vamos a decir que tú pides un jarabe y el jarabe está en dosis de adulto. ¿Qué tienes que hacer? Disminuir la dosis, nada más. Eso es lo que queda. Si es una pastilla, vas a tener que tomarte la mitad de la pastilla. Por eso, cuando hay gente que es medio especial, dice que si atacas a la infección o al daño consumiendo la misma cantidad de medicamentos, simplemente lo que hace es provocar una intoxicación a nivel de hígado, ¿no? Porque el hígado no tiene la capacidad de metabolizar. A ver, copio para borrar y explicarles qué va a suceder. El medicamento, como tal, va a ingresar. Vamos a suponerlo normal, ¿no? Ingresa por vía oral. Esta puede metabolizarse a nivel del estómago, puede metabolizarse a nivel del intestino delgado, que es lo más común. Se da un proceso de absorción y va a la sangre. Una vez que está en la sangre, obviamente el medicamento va a ir directamente hacia el hígado. El hígado se va a encargar a través de las enzimas citocromo P450, se encargan de desdoblar al medicamento y lo desdoblan en el metabolito, y él debe ser el principio activo y un metabolito extra. ¿Ya? Este metabolito como principio activo va a la zona de acción. ¿Ya? Una vez que cumplió su función, esta nuevamente regresa para ser filtrada por el riñón y se elimina a través de la orina. Se espera que este metabolito que ha sobrado sea filtrado y eliminado por el riñón. Ahora, esta zona de acción en la cual el medicamento va a cumplir su función es lo que se conoce como la vida media. La vida media es el tiempo en el cual el medicamento dura en el cuerpo haciendo su efecto. Es por eso que nosotros tomamos medicamentos que te dicen, por ejemplo, para el dolor, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Es de acuerdo al tiempo de vida que el medicamento tenga en nuestro organismo. Pasado el tiempo de vida, automáticamente el medicamento pasa a ser un desuso y va a ser eliminado a través de la orina. ¿Ya? Ahora, normalmente, ustedes han dado cuenta, la gran mayoría, cuando van a una consulta, los médicos suelen sentarte cada 12 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente que no metaboliza adecuadamente su hígado al medicamento. ¿Entienden? Y otros que su nivel de filtración a nivel renal no es muy bueno, por tanto puede provocar toxicidad. Entonces te dicen, para asegurarte de que esto funcione correctamente, te recetan medicamentos cada 12 horas. Sin embargo, se sabe perfectamente que la vida media de la gran mayoría de medicamentos suele ser entre 6 a 8 horas. Claro, algunos médicos te dicen, bueno, ya no te toman de cada 12 horas, pero te dan 3 tipos diferentes de medicamentos para lo mismo, porque obviamente quieren matar, normalmente con el caso de infección, o quieren disminuir el proceso de inflamación.
Entonces los medicamentos cumplen su función, automáticamente se vuelven como un metabolito y son eliminados. Estos metabolitos, cuando están mucho tiempo en el cuerpo, se vuelven tóxicos. Algunos se pueden transformar en radicales libres y finalmente, combinados con otras moléculas como los carbometano, terminan siendo compuestos altamente cancerígenos, que incluso pueden dañar el hígado, provocando lo que se conoce como cirrosis. ¿Ya? Ahora, los medicamentos, al ser filtrados, pueden ser detectados de acuerdo, obviamente, a la concentración. Otra vez hubo un caso de una paciente que la habían topado, ¿ya? Y aparentemente se quedó, digamos, totalmente mal y habían abusado de ella. El problema está que obviamente ella estaba tomando con ese grupo de gente y a la mañana despertó, ya sabe cómo, y ella aduce que le dieron algo para consumirlo. El detalle está que ella programa un lapso corto, más o menos de 3 horas, ¿no?, de sueño, lo cual me implicaría mucho que sea un medicamento, en este caso como la metamina, ¿no? Esas suelen ser mucho más fuertes y las dosis de prolongación pueden ser hasta de 8 a 10 horas si la persona se duerme. Pero sin embargo, al ser un tiempo muy corto y por la concentración del medicamento, no se pudo detectar en la orina, no se puede encontrar en la orina. Igual, por ejemplo, si tu amigo, tu hermano, tu familiar consume cocaína, el medicamento ingresa, va al torrente sanguíneo, lo metaboliza el hígado, hace su chamba, que alucina, ¿no? Comienza a estar en Marte, Júpiter, luego baja, ¿ya? Vuelve a su realidad. Esos metabolitos normalmente suelen demorar en eliminarse. ¿Por qué? Porque los metabolitos que se liberan son mucho más grandes que la porosidad que tiene un riñón. Por tanto, esto, mientras sigue circulando, se va degradando y disminuye su tamaño y va siendo filtrado. Máximo son 3 días desde que has consumido cocaína, o has consumido, en este caso, marihuana, que se mantiene en la orina. Pasados los 3-4 días ya no se detecta. El metabolito fue eliminado. Ahora, si el paciente es cocainómano, si consume cocaína de manera continua, vamos a decir, está consumiendo como 3 meses o un año, eso sí se puede hacer un análisis a nivel de cuero cabelludo, porque el metabolito, como está circulando bastante tiempo por el cuerpo, puede precipitar a nivel de esas zonas y podemos encontrar en el folículo piloso restos de metabolito. Eso sí se puede garantizar, ¿no? Puede permanecer en el cuerpo durante un año. Pero si tú eres misio, consumes marihuana, 3 días más. Vamos a decir que no eres una persona que, como le llamamos, consumidora. Eres misio y eres simplemente un pastor. Hay que tener cuidado, ¿no? De acuerdo a tu condición, ¿cuánto cosas? 10 soles de marihuana y de me cago ambulante. Ahora, para la transformación, en este caso del metabolismo hasta esa zona, existe una proteína complementaria que es la albúmina, que viene a ser la proteína transportadora. ¿Ya? Ahora, como ustedes verán, dice que existen los llamados efectos secundarios. Los efectos secundarios se dan porque estos metabolitos van hacia otras células o el exceso va hacia otro tipo de órganos y comienza a provocar afectaciones. Y esto es lo que da el efecto secundario. Por ejemplo, si tu hígado está, vamos a decir, inflamado o dañado, automáticamente los metabolitos no se producen de manera adecuada, se producen metabolitos, vamos a decir, mucho más grandes o de mayor o poca permeabilidad. Esto hace que en circulación automáticamente desarrolle un tipo de alarma. ¿Quién desarrolla en este caso? Los glóbulos blancos. Consecuencia, segrega estaminas y por ende tenemos una reacción alérgica. ¿Ya? La gente suele intoxicarse. El otro problema es cuando tú estás con medicamentos, automáticamente consumes alcohol. Como hemos visto en la clase pasada, el alcohol es metabolizado por el mismo grupo de enzimas que tiene el hígado. Por tanto, habría una competencia de metabolismo. Esto que hace que el hígado se inflame y obviamente, acompañado del alcohol, puede provocar toxicidad de cuerpo. ¿Ya? Entiéndalo. Ahora, otra cosa que habíamos dicho, por ejemplo, si era de vía oral, habíamos dicho vía cutánea, tenemos vía mucosa, tenemos la vía muscular, la vía intravenosa y tenemos la vía subcutánea. La más rápida es la vía intravenosa y la más lenta es la vía subcutánea. La vía subcutánea se agarra, se levanta el pellejo y se inyecta
debajo de la piel. Normalmente esos medicamentos suelen tener un coadyuvante. ¿Qué hace el coadyuvante? Hace que el medicamento se libere, vamos a decir, de manera lenta y por un largo tiempo. Normalmente esto se hace cuando se coloca, por ejemplo, un antiparasitario, ¿no? A tu perro. ¿Has escuchado la ivermectina que cuando tomar la época del COVID? ¿Te acuerdas? Que no te ocurrió el COVID porque salió el cuernos. Ya. La ivermectina se inyecta a nivel subcutáneo. Te inyectas al perro, en este caso a tu ganado, lo que quieras, y esto hace que la dosis se vaya absorbiendo de manera lenta a nivel del cuerpo, a nivel de los vasos sanguíneos, y esto hace que el medicamento permanezca más tiempo, durante un mes, y se espera que durante un mes el medicamento termine matando a los parásitos, que son parásitos externos, como el caso de pulgas o garrapatas, o parásitos internos como el chinococcus granuloso. Entonces, de esta manera, el perro se desparasita, que por eso queda bastante raro que la gente tome ivermectina, ¿no? ¿Se acuerdan que usted tomaba sus hojitas, esa vaina? Más que lo que así tan criado. No, el detalle está que decían que el COVID era un parásito y como este mata un parásito, lo va a matar. Así es. A ver, COVID. Vía intravenosa, vía intramuscular, mucosa, no quería estar acostumbrado a utilizar vía oral. Hay también que en forma de supositorio. La forma de supositorio sería vía mucosa, ¿ya? Porque en la parte de la mucosidad el intestino grueso no se absorbe. Y también lo que serían los óvulos vaginales, también la mucosa, que es donde se va a absorber. El ojo, con las gotas, ¿ya? Que están a nivel oftálmicas, también es vía mucosa. Obviamente la vía dérmica es la aplicación de cremas. Y eso vamos a explicar de acá, es como que algunos medicamentos pueden actuar de manera normal, rápida, y otros elevada. El ácido clorhídrico, sensaciones de náusea, ¿no? Vamos a suponer un analgésico. El analgésico lo que hace, normalmente, si acá tenemos la zona, como yo los compañeros, del dolor, vamos a decir que te sacaste tu dedo. Ahí te sacado el dedo. Como verás, acá automáticamente está el estímulo. El estímulo que conecta a la neurona periférica. Estas van las neuronas conectoras que van hacia tu cerebro. Tu cerebro recibe el impulso nervioso y automáticamente lo traduce en dolor. Entonces, al tener dolor, tu cerebro entra como una especie de desesperación y segrega lo que conocen como las interleucinas. Las interleucinas llaman a células inflamatorias, como el caso de glóbulos blancos, porque en esta zona, al ver un golpe, hay tejido dañado. Y esto hace que se desespere toda esta vaina y se inflame. Al inflamarse por la acumulación de células sanguíneas, hace muy difícil, digamos un poco lento, el hecho de que las células traten de regenerarse por su propia cuenta. Entonces, obviamente tú vas a tener inflamación, va a haber aumento de temperatura y por ende sensación de dolor. Cuando tú tomas un analgésico, lo que hace el analgésico es bloquear la transmisión de la información, o mejor dicho, evita la sinapsis de las neuronas que conectan hacia el cerebro. Lo que hace es directamente bajar y bloquea el paso de información del impulso nervioso al cerebro. Al no llegar el impulso nervioso o hacerlo tan lento que no puede ser leído correctamente por el cerebro interpreta o ignora el dolor. Por tanto, no tienes dolor. ¿Y esto para qué sirve? Al cerebro, al evitar tener conciencia de que existe dolor, automáticamente deja de segregarse las interleucinas, esto deja de inflamarse y las células mismas provocan su proceso de regeneración y el tejido vuelve a su normalidad. Hay un detalle de dos factores: uno, no sentir el dolor, y otro, disminuir, vamos a decir, la agresividad que se da del mismo cuerpo de desesperación para tratar de sanar la zona lesionada. Ahora, de acuerdo al tiempo de vida media que tenga el medicamento, después que se toma cada 6 o 8 horas, obviamente para bloquear la interpretación del cerebro con el dolor. Recuerden que en las terminaciones nerviosas que van de la parte externa del cuerpo hacia el cerebro, son las mismas terminaciones nerviosas que circula la sensación de felicidad. Es por ende que por las mismas terminaciones hay dolor y también puede haber felicidad. ¿Entienden? Es por eso que algunas personas son masoquistas. Sienten placer con el dolor. Ahí sí hay una especie de equivalencia, ¿no? En la cual
tiene que dolerle para sentir placer. Tengan en cuenta que eso es mucho para la comparación de, en este caso, del hombre, ¿no? La sexualidad incluye en esa, ¿no? El hombre suele ser mucho más sádico y la mujer suele ser mucho más masoquista, ¿no? Yo soy sádica. No, nada. Una broma. Ahora, cuando hablábamos de los bactericidas, estamos hablando de los antibióticos. Los bactericidas como antibióticos lo que hacen es atacan directamente a una bacteria. ¿Qué hacen con eso? El antibiótico va a ingresar y puede atacar directamente a su ADN o puede atacar a su ribosoma o puede atacar a su pared celular o membrana celular. Entonces, de acuerdo al tipo de medicamento y al tipo de antibiótico, estos van, ingresan, destruyen el ADN, la bacteria, destruyen los ribosomas, membrana celular o pared celular. ¿Entienden? Ahí el detalle. Algunos antibióticos tienen ustedes que ver su sitio de acción, dónde van a actuar. Vamos a suponer, si el antibiótico ataca la pared celular de una bacteria, ¿podría afectar mi célula? ¿Podría afectar o no? ¿Por qué podría afectar? Porque todavía tiene para ¿Qué te he dicho esto? membrana. La gente normal no tiene pared celular. Membrana. Por tanto, no te afecta. Pero si el antibiótico que estás tomando daña el ADN bacteriano, estamos hablando que nosotros también tenemos ADN. Si el antibiótico daña el ribosoma, por ende, nosotros también tenemos ribosoma. Si el medicamento daña membrana celular, nosotros también tenemos membrana celular. Y eso hace que esos medicamentos suelen provocar daño a nosotros. Por ejemplo, uno de los medicamentos que están prohibidos a nivel mundial se llama el clorafenicol. El clorafenicol es un antibiótico que suele eliminar a la salmonella typhi. El tratamiento antiguo consistía en tomar 2 cápsulas cada 4 horas y el tratamiento duraba una semana. En promedio tomaba cerca de 84 cápsulas. ¿Ya? Pero ¿cuál es el detalle? El detalle estaba que la clorafenicol ataca el ribosoma de las células. Por ende, la persona que lleva el tratamiento, si bien es cierto, mataba la bacteria, pero como tenemos ribosoma, provocaba en este caso anemia, una especie de anemia perniciosa porque destruía los ribosomas o los glóbulos rojos. ¿Ya? Ese era el efecto. Se prohibió a nivel mundial, pero acá en el Perú se sigue vendiendo. Nosotros somos así, no hacemos caso a nadie. Si tenemos que morir, morimos por nuestra propia voluntad. Ahora, cosa muy diferente que puede pasar, en este caso, con un medicamento bacteriostático. El medicamento bacteriostático lo que hace simplemente es atacar y provocar el proceso de reproducción de la bacteria. Es decir, la bacteria se encuentra un ion, se van a quedar un ion. Voy a bloquear su sistema de ADN para que ésta no se divida. Y ahí queda. Mantiene el número constante de microorganismos. Por eso se llama bacteriostático. O sea, estabiliza o detiene el proceso de reproducción o división celular. Mientras que el bactericida termina eliminando todo lo que encuentra. B, casi semejantes a los medicamentos que se llaman, o que provienen de las quimioterapias. Creo que entiendo que se tocó por ahí, ¿no? ¿Células cancerígenas? A ver, ¿te ha tocado? En las quimioterapias, normalmente los medicamentos que se utilizan son para destruir células eucarióticas, células nuevas. Por ende, es muy probable que las células cancerígenas sobrevivan antes que nosotros, ¿no? Por tanto, normalmente la quimioterapia tiene que ver mucho con resistencia y casi es común que la gente muera durante el tratamiento, lastimosamente, porque la quimioterapia puede matar todo acá, en este caso, lo mismo que tiene una célula normal, por ejemplo, la atacaría membrana celular, ADN, ribosomas, mitocondrias, cosa que una célula cancerígena tiene y una célula normal nuestra también tiene. Esto hace que el tratamiento sea mucho más
podido de lo que podría pensarse. Bueno, ¿alguna pregunta? Los más comunes son los que tienen composición de órganos clorados Los pesticidas. y fosforados. Ustedes habrán escuchado que mucha gente quiere matarse tomando productos como herbicida, raticida, ¿no? Y la vaina que lo hacen mal. Racumí, Lo hacen creo. mal. La dosis no es la correcta. Tiene que ser diluido. ¿Ya? Yo tengo mi primo que se quiso matar. En veces tomó campeón, un raticida, y disolvió 2 sobres de una botellita esa de medio litro. Lo metió todo y se lo tomó. Encima cerró la puerta de su cuarto, la casa del primer piso, el segundo piso, y encima con su polvo de alianza, y le dejó a morir, le dejó una carta porque su mujer no la había dejado. Muy imbécil. Cuando tomó del veneno, se ha puesto a gritar a la hora, se puede estar como chancho por todo ahí, y el huevón se vio a tragar allá, decir, no había cómo escaparse solo de la casa, comenzaron a gritar. Los vecinos han escuchado y han llamado hasta, bueno, su hermano mayor, porque no había cómo entrar. Y el huevón estaba gritando porque le dolía la panza, estaba con diarrea, una porquería, estaba este muchacho, ya no quiero morir, me decía. Han tenido que trepar por la casa del vecino, que va a la puerta del segundo piso, han encontrado una porquería, lo han llevado porque la iglesia ya anda, ¿se acuerdan que le habíamos explicado la bomba de sodio y potasio? En la cual también metían la pata, porque lo normal es que ingresen 2 potasios, salgan 3 sodios. Entonces, ¿sí? A nivel del sistema digestivo, en este caso a nivel de los enterocitos, estos medicamentos pueden ingresar la concentración de fósforo o la concentración de cloro, que son altamente electronegativos. Estos pueden alterar en la funcionalidad de la bomba de sodio y potasio y provocar que las sustancias no ingresen a la célula y las que están dentro de la célula salgan al exterior. Esto ocasiona diarrea y esto, al pasar por la sangre y llegar a otras células, va a provocar que todas las células, incluso las células musculares, comiencen a contraerse fácilmente, perder líquido propio, y esto hace obviamente que se produzcan llamados calambres o dolores musculares. Imagínense que pase lo mismo en el cerebro, puede provocar daño cerebral. Entonces, lo que tiene que evitarse es de que se evite, en este caso, a la redundancia, la mayor absorción si es por vía oral. ¿Ya? Ahora, tú dirás, pero ¿por qué la gente hace vía oral? Miren, hace más o menos como 6 años atrás, cuando hubo la campaña esto del Caliwarma, resulta que habían llevado alimentos y la gente, para celebrar la preparación de alimentos, decidieron preparar, en este caso, leche con avena. Entonces dijeron a una comunidad: señora, usted prepara leche con avena, usted prepara pan con pescado y tanto, haciendo una comida para distribuir a los niños. Y una señora dijo: vamos a ver cuántos niños son, como 50. Vio el balde que estaba en su casa, pero no sabía que ese balde, muchos sabía que ese balde lo agarraba su marido para hacer la mezcla de los herbicidas y ahí cargar a su motobomba y fumigar. La señora dijo: no hay problema, está limpio, le meto detergente, lo lavó y lo llevó. Y obviamente es plástico, ha quedado residuo de este producto. Preparó su avena, dio los mutantes, 50 mutantes por diarrea en un hospital, imagínate. Imagínate, esos muchachos estaban con pamper, toditos, y por suerte, bueno, no así suerte, igual pasó normal, ¿no? Murieron 3 niños, ¿no? Obviamente no resistieron, y fue por una intoxicación producto de los residuos que estos quedan. Entonces está demostrado que a menor concentración es mucho más efectivo. Si no te vas a matar, no comes todo, ¿no? Claro, porque eso te mata rápido. Entonces esto va a provocar un desbalance a nivel intestinal. Pero ¿qué sucede con el otro tipo de absorción? El tipo de absorción que se da a nivel respiratorio y lo que se da a nivel de piel. Normalmente estos tienden a sedimentar o ir a nivel de sangre y van hacia otras células. Por ejemplo, uno de ellos es el hígado, el pulmón y los órganos sexuales. Consecuencia: infertilidad. Las personas se vuelven, la gran mayoría de gente del campo que trabaja con este tipo de productos, sus células sexuales suelen estar en declive, y esto provoca que sea poco probable que puedan fecundar
Y si es que preguntan qué hijos defectuosos, ¿no? Ingresan a la universidad por suerte y pagan yo. Esos son los efectos secundarios. Así que si pasa eso con ustedes, culpa del viejo que no se cuidó. ¿Ya? Ahora, esto de acá, poder eliminarlo es mucho más complicado que un sistema de drenado. Esto normalmente tiene que ser por terapias, en este caso a largo plazo. Mucha gente, ustedes habrán visto a gente del campo, tiene la costumbre, ¿no? Dice, uy, se murió. La gente dice, le tocaba morir. ¿No? O otros dicen, fue brujería. No, sí que volvía trazando a mi vecina, brujería. Sin embargo, suelen ser por acumulación de estas sustancias que terminan dañando parte del cerebro. Por ejemplo, si tienes un paro respiratorio, te deja frío, chao. Esto debido a la acumulación. Ahora, estos productos de acá, como verán, son netamente comercializados. A nivel mundial se maneja una especie de inspección. Es más, por política de Estado se dice que todos los medicamentos, tanto de pesticidas, herbicidas, que están registrados, tienen que ser vendidos al agricultor y el agricultor tiene que reportar su retorno de los envases. ¿Hacen eso acá? No lo hacen. Es más, la empresa que distribuye acá a las agroveterinarias, ellos tienen que registrar la cantidad de envases que te he comprado y la cantidad que tengo que devolverte. Pero sin embargo, no, la gente que hace con los envases lo utiliza para depósitos de agua, lo tienen más para seguir utilizando en otro tipo de productos. Ahí lo veo a ustedes trayendo su fiambre. Entonces la gente, si ustedes usan la tapa, la ayudita, utilizan eso. Entonces, esto hace que mucha gente esté intoxicada de manera continua. Hay un producto que se llama el cadmio, que era utilizado como uno de los primeros herbicidas en los años 50. En la costa, en la semilla de arroz, se usaba gran cantidad. Hoy en día se siguen haciendo tesis sobre el residuo de cadmio en el suelo. Ejemplo, la gran cantidad de población que, para el terreno que se ha sembrado, en este caso el cultivo de arroz, tiene cadmio. En Chiclayo, por ejemplo, se ha encontrado cadmio en las raíces del algarrobo. El algarrobo es una planta que crece en los desiertos, en este caso de la costa, y tiene raíces que llegan a 50 metros de profundidad. Recuerden que del algarrobo sale la algarrobina y se ha encontrado en el fruto de la algarrobina la presencia de cadmio. Cadmio es un producto altamente tóxico. Suele ingresar a nuestro cuerpo y no sale. Suele sedimentar y provoca la radioactividad y esto hace que las células mermen, ¿no? Una manera que se almacena a nivel de músculo, el músculo comienza a morir lentamente y si es a nivel del cerebro, se da, ¿no? Eso, lastimosamente, en la intoxicación peruana, acá en el Perú, utilizan los 3 amigos de polvos blanquitos que dan los grupos de agua. Eso es cadmio. Y la gente no entiende. Mira, yo te hablo, por ejemplo, por experiencia en la costa. En la costa, ¿cuál es la costumbre? La costumbre es que si ves que tu marido es epiléctico, entonces dices, ve al chamán. El chamán va a ser que, como dice, doble zurrado. Entonces le dice, él te va a dar unos polvitos. Entonces la señora le prepara unos polvitos ahí, le da su café, su comida que ya no será. Entonces, al darle eso, como son radioactivos, ingresa al cuerpo y automáticamente merma la función de tus células. Ahora el tipo no es que se haya corregido, porque dijo, entendió, no debo ser epiléptico, no, ya no tiene ganas, su amigo ya no levanta, ya no tiene intenciones, entonces va a tener tu marido en tu casa, ya no va a salir a trampear, va a salir como imbécil. Es más, ni contigo va a estar, porque, ¿para qué? Entonces tienes a un imbécil a su lado. Y eso con el tiempo va degenerando y la persona envejece y muere rápidamente. Tú vas a ver que existe mayor cantidad de mujeres viudas que viudos, porque las viudas matan. Que es lo que va a la leyenda de las viudas negras. Nosotros no hacemos eso, porque somos hijos de Dios.